Hola, 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 ¿cómo andan todos ustedes? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? Bueno, voy a dejar esto por acá. Aquí estoy, una vez más, en este luminosísimo video que les traigo y les grabo a ustedes. Y antes de culminar, digamos, con el comentario de los últimos capítulos de la primera parte del Quijote, quiero mostrarles una edición de Luis Santuyano, sé que estuve averiguando. Miren qué belleza, ¿sí? Las mejores páginas del Quijote se llama, ¿sí? Una edición de 1947 o 48 de México, que tiene, en fin, una semblanza del escritor, eh, datos de la obra, ¿no? Preferencias femeninas de Cervantes, adivinanzas, bueno, tiene varias secciones, ¿no? Como era Don Quijote, de Aldonza a Dulcinea, ¿no? Algo que voy a tener que releer claramente y podríamos dividirlo en dos porque a partir de la segunda parte del libro lo que tenemos justamente es una selección de capítulos, ¿sí? Eh, Tarea, si me permiten el simple y humilde comentario, harto difícil o enojosa, según, porque dentro de lo mucho bueno que hay en la primera parte del Quijote, cómo hacer una selección de capítulos, ¿no? Creo que estaría el autor bastante complicado. Aún así lo logra y bueno, publica este libro, ¿no? Eh, bueno, esto quería mostrarles así brevemente para que tengan una idea también de lo que hay en mi biblioteca, de que está en parte especializada en Cervantes, ¿no? Y en su obra. También tengo esta joya, ¿no? Esta joya bibliográfica. Así que bueno, si en algún momento la releo, seguramente voy a hacer un comentario de ese libro, justamente. Bueno, voy a continuar entonces. Si no recuerdo mal, lo último que mencioné o lo último que dije fue que el cura y el canónico, estaban dialogando acerca de el arte de hacer o de componer comedias nuevas, ¿no? Y que eso era realmente una inmejorable ocasión de la pluma cervantina para realizar digamos, una crítica, ¿no? Bastante directa, si se quiere. ¿Quién ignoraría en esa época, ¿no? Que se trataba de Lope de Vega, de este señor, ¿no? Bueno, en el capítulo que sigue, ¿sí? Em, Don Quijote y el canónigo son los que dialogan, ¿no? Acerca de la necesidad de la andante caballería. Bueno, esto quería, voy a dejar el machete ahí un momento, quería hacer un comentario, ¿no? A veces cuando hablamos de la literatura, eh, podemos hablar de un libro que es más pesado o más liviano en términos de si tiene o no muchas, por ejemplo, muchas descripciones, ¿no? Si esas descripciones son dinámicas o estáticas, si tiene, no sé, dentro de las 400 hojas hay 150 que son descripciones, que no hacen mucho al caso, entonces pareciera que esa lectura se vuelve un poco pesada, ¿no? Para la persona que no le gusta leer tanta descripción, se entiende, ¿no? Eh, Creo que lo dije en algún video, pero lo repito ahora porque viene al caso. En estos últimos capítulos hay mucho diálogo, ¿sí? No es un punto en contra, digamos, no es algo que afee o que no corresponda con la literatura, para nada, al contrario. Creo que es algo que agiliza la prosa y que Cervantes entendió bien, ¿no? En esa primera pareja que son Don Quijote y Sancho, esos dos grandes digamos, grandes conversadores errantes, entiéndanlo como quieran, tiene varias posibilidades, eh, y entonces creo que de alguna manera eh, observa que eso es un acierto, justamente para agilizar la prosa, por un lado, y por el otro siempre pienso que el narrador puede decir lo que sea con respecto al personaje, al ambiente, vamos a suponer el personaje, ¿no? Yo puedo describir, si pienso en un narrador para una historia, no sé, un personaje en 5 páginas. Vamos a suponer que doy una idea de en qué barrio vive, cómo es su vivienda, de qué trabaja, cuáles fueron sus estudios cursados, cómo es su familia, cómo es sus amigos, qué hace en su tiempo libre,
cuáles son sus preferencias, qué música escucha, si hace ejercicio, si va al gimnasio, si sale, no sé, cuánto gana, de qué trabaja, bueno, en fin, ¿no? Para no seguir dando ejemplos. Todo eso está genial, pero digamos que en ese primer capítulo jamás el lector escuchó de qué modo habla el personaje, es decir, lo que se describe es el exterior del personaje, el contorno, ¿sí? Si se quiere, su realidad más próxima, está perfecto, pero qué mejor que escuchar cómo habla el personaje, qué mejor que corroborar en un segundo, tercer, cuarto capítulo todo eso que dijo el narrador del personaje en el primero. ¿Sí? Me parece que es un poco como ver al personaje funcionando, ¿no? Voy a colocar funcionando entre comillas, y me parece realmente fascinante, es un viaje digamos, al interior del personaje, ¿no? Si me corro del género narrativo y hablo del género dramático, donde prácticamente toda la acción tiene que ver con el diálogo, ¿no? La mayor trama en una obra de teatro es dialogal, ¿sí? O sea que es diálogo puro, además de lo paralingüístico, ¿no? De los gestos, de las expresiones, de los efectos, etcétera. Bueno, yo creo que en ningún otro género conocemos mejor al personaje que en el género dramático, ¿sí? Bueno, no a ese nivel tal vez, esta es una opinión personal por supuesto, pero no a ese nivel tal vez, pero creo que es muy importante prestar atención cómo hablan los personajes, porque eso nos da una idea de su interioridad, por un lado, de si hay cambios internos en el personaje, por el otro, y es también una pauta para corroborar lo que ya el narrador dijo, deslizó o por lo menos sugirió, también con los silencios, ¿no? A veces creo que no se habla lo suficiente sobre lo que no se dice en literatura y sí sobre lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, otra opinión personal. Bueno, entonces esto, ¿no? Me parece que el diálogo es absolutamente fundamental. Bueno, ya en el capítulo, eh, digamos en el capítulo 50, ¿sí? Don Quijote continúa con ejemplos concretos de caballeros y aparece un cabrero que va a contar una historia, ¿sí? Este recurso de otros personajes que aparecen leyendo una historia o que vienen a contar una historia, lo vuelve a utilizar Cervantes, que es prácticamente parte del cierre de la obra, ¿no? De la primera parte, y en este caso es la historia de Leandra, que ya en el capítulo 51 la conocemos, ¿no? Leandra es una zagala, digamos, una moza, ¿no? Una joven de 16 años que se va con un supuesto soldado, bueno, este la engaña y la deja abandonada en una cueva, y luego, bueno, su padre la rescata, la recupera y la encierra en un convento, ¿no? Esa es, en una mega síntesis, digamos, esa es la historia, ¿sí? Bueno, otro punto a favor de Cervantes, que es que, de alguna manera, más allá de los 52 capítulos de la primera parte, y esto para hacer también una justipreciación de la obra, en ningún momento creo, por lo que conozco, que es muy poco, y por lo que yo mismo he leído y mi impresión como lector, en ningún momento digo, vi escrito ningún comentario negativo con respecto a qué pesado este Cervantes con Don Quijote y con Sancho, ¿no? Digamos, creo que en ningún momento se hace pesada la lectura por la cantidad de apariciones y aventuras que cursan estos personajes, ¿no? Si a eso le agregamos que en la primera parte hay un montón de historias que pueden leerse, como ya vengo diciendo, independientemente del tronco común, independientemente digamos, de la acción principal, que son Don Quijote y Sancho interactuando entre ellos y con el medio ambiente que los rodea, bueno, más punto a favor justamente para Cervantes, ¿no? Y también creo que tiene esto la historia independiente. No hace falta leer todo el Quijote si yo un día quiero releer solamente la historia del cautivo, o la historia de Leandra, o la novela del curioso impertinente, ¿sí? O la historia de Cardenio y Lucinda. No importa qué cantidad de capítulos tenga, qué ramificaciones literarias posea, no interesa eso, ¿no? Independientemente inclusive del contenido, lo digo. Me parece realmente un gran acierto, ¿sí? A mí. Estoy seguro que esto es algo que él después corrigió en la segunda parte. No sé si tal vez por insistencia del público o él tal vez pudo ver que
que podía escribir la segunda parte de otra manera. Pero bueno, claramente mal no le fue, ¿no? Sabía lo que hacía. Bueno, en el capítulo 52, que es ya el último, ¿sí? Aparece de nuevo la visión disparatada de Don Quijote, digamos, en este último trance, digamos así, no sé si llamarlo aventura, eh, que tiene que ver con los disciplinantes, ¿no? Este grupo de personas que venía transportando la figura de la Virgen. Bueno, en esta visión descalibrada, no sé cómo nombrarlo, de la realidad que otros ven, Don Quijote supone que es una dama, ¿no? Que estos señores han secuestrado. Bueno, en este caso no le sale bien a Don Quijote, digamos, el intento, ¿no? Vamos a decir, el conato, porque termina apaleado bastante feo, digamos, y bueno, Don Quijote queda tendido prácticamente en el campo, en la tierra, y el castigo es muchísimo, muy, digamos, muy severo, y Sancho se pregunta si su señor, bueno, finalmente no habrá estirado la pierna. Por suerte no, y bueno, lo convence de volver a la aldea, ¿no? Finalmente de regresar a sus pagos, vamos a decir así, de manera un poco más argentina. Bueno, y así termina entonces, con unos textos finales, la primera parte del Quijote, y creo que se prometen futuras aventuras, porque creo que Don Quijote tenía la intención de ir a unas justas en Zaragoza, si no recuerdo mal. Por supuesto que este plan después se cambia, no solo por don Alonso Fernández de Avellaneda, sino bueno, por otros motivos seguramente que, que yo creo que desconozco, ¿no? Esta cuestión de la cocina literaria, de lo imprevisto inclusive para el propio autor, ¿no? Igualmente creo que es parte de la parodia que él hace del género, ¿no? De los libros de caballerías, esto de prometer futuras aventuras, más allá de que él escriba o no, por suerte sí, una segunda parte. Lo cierto es que si a veces revisamos los títulos de los libros de caballerías, tienen a veces 6 7 volúmenes y uno dice, bueno, empezó con el padre, después el hijo y en el último volumen aparece el nieto del que era caballero en el primer libro, ¿no? Es decir, es una estructura narrativa, si se quiere, y no tanto entre comillas, virtualmente infinita, porque de una forma o de otra, ¿no? Se pueden contar muchísimas aventuras, ¿no? Más cercanas o más lejanas de eso que se llama realismo, que creo que es lo que critica bastante directamente Cervantes en el Quijote, pero bueno, se puede hacer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Los voy a ver muy pronto, seguramente en el próximo video. Y mi intención es hacer una especie de interludio entre la primera parte y la segunda, ¿sí? Así que bueno, veré después de qué libros voy a hablar. Probablemente hable de dos libros, como para descansar un poco yo también de la obra. Y luego mi intención es hacer lo mismo que hice en la primera parte del Quijote con la segunda, ¿sí? Ir leyendo los capítulos, ir tomando nota y a medida que se vayan acumulando esas notas y esos capítulos, ir grabando videos para ustedes. Bueno, muchísimas gracias, que estén todos muy bien.